Vamos a empezar, hermanos, nuestro estudio de Proverbios y agradecemos a Dios que nos permite retomar nuestro estudio, ¿no es cierto? Ya que lo habíamos parado, pero gracias a Dios que nos permite regresar. Y recordando un poco, hermanos, este libro de Proverbios, ¿recuerdan por quién fue escrito? Por Salomón. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Recuerdan? ¿Hace cuánto tiempo escribió Salomón estas palabras? Lo escribió aproximadamente hace 3,000 años. Hace 3,000 años él escribió este libro. Y el propósito por el cual Salomón lo escribió pues, fue para enseñarle a su hijo sabiduría. Ese es el propósito principal. Salomón quería enseñarle a su hijo sabiduría. ¿Y recuerdan, hermanos, qué es la sabiduría en términos bíblicos? Ya que la sabiduría es el tema de todo el libro, ¿no es cierto? Así que, ¿qué es la sabiduría entonces? Es adquirir conocimiento para aplicarlo en nuestra vida. Sí, exacto. Es aprender la palabra, es adquirir el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para aplicarla a nuestra vida. O sea, no solamente es aprenderlo, también es aplicarlo en nuestra vida diaria. Ajá. Eso es lo que quiere realmente Salomón para su hijo. Y eso es lo que quiere Dios para nosotros, que aprendamos las Escrituras y que las apliquemos a nuestra vida. Ahora, si recuerdan, hermanos, del capítulo 1 hasta el capítulo 9, ahí Salomón empieza a hablar de diferentes temas para que su hijo empiece a aprender acerca de la sabiduría. Y hoy, hermanos, nos encontramos en Proverbios capítulo 6. Y en el último estudio, hermanos, que tuvimos fue aquí en Proverbios capítulo 6, del versículo 1 al versículo 5, donde aprendimos a evitar ser fiadores o avales. ¿Lo recuerdan? Así que acompáñame a Proverbios 6:1, simplemente para tenerlo como contexto. Dice Proverbios 6, versículo 1, ¿ya lo tenemos? Dice así, vean: Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Versículo 3, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Si recuerdan, hermanos, esta primera sección de Proverbios 6, en sentido general, tiene que ver con el dinero, ¿no es cierto? Y nota, dice el versículo 1, hijo mío. Salomón, como buen padre que es, él instruye a su hijo, ¿no es cierto? Y esto, hermanos, Salomón lo va a hacer siempre hasta llegar al capítulo 9. Salomón siempre se va a dirigir a su hijo. Salomón quiere instruir a su hijo. Y la instrucción que le da aquí, vean lo que dice: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño. Esta frase, hermanos, si has empeñado tu palabra, en hebreo literalmente se traduce como si has firmado un contrato. Ajá, si tú has firmado un contrato. O sea, lo que está diciendo Salomón aquí, hermanos, en otras palabras es: hijo, si te has comprometido a responder económicamente por una persona y esa persona falla al cumplir con sus compromisos financieros, entonces tú tienes una responsabilidad de cumplir con ese compromiso financiero. Esa es la idea que Salomón tiene aquí. El ser un fiador, el ser un aval. Ahora, nota cuál es el consejo del Padre. Versículo 3 dice: haz esto ahora, hijo mío, ¿y qué? Y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. En otras palabras, Salomón está diciendo a su hijo: hijo, si eres fiador o aval, mejor salte de eso, ¿no es cierto?
No te comprometas. Vete, humíllate. Ruégale a tu amigo que te saque de ese compromiso. Ese es el consejo que le está dando Salomón a su hijo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Salomón le está dando este consejo a su hijo? Si recuerdan, en aquellos tiempos de Salomón, si una persona tenía una deuda de dinero y no pagaba lo que pedía, entonces le podían quitar todo, incluso hasta su familia, y convertirlos en esclavos. Esto realmente pasaba con la persona que debía el dinero. Ahora, si recordarán, hermanos, cuando estudiamos estos versículos dijimos que la Biblia no habla acerca del aval y no habla acerca del fiador. Este es el único versículo que nos habla acerca del aval o del fiador. De ahí en fuera, no sabemos más, no hay más información acerca de este tema. Pero, hermanos, podemos nosotros decir que si el que debe dinero es tratado mal, a tal grado de hacerlo esclavo a él y a su familia, entonces podemos decir que eso puede pasar también con el aval o con el fiador. ¿Por qué? Porque él está haciendo un compromiso de que yo me voy a hacer responsable de esa deuda, ¿no es cierto? Por eso podemos pensar que así podría pasar. Y por ese motivo Salomón le dice a su hijo, hijo, mejor en esos temas ni te metas. Y si estás adentro, asegúrate a pagar. Y si no puedes pagar, mejor ruégale para que te saque de ese compromiso. Sal de ahí, no es lo mejor. Ahora, hermanos, recuerden, no es malo ser fiador o aval. Lo malo y se convierte en pecado es ser fiador, ser aval, sabiendo que no tienes la capacidad para solventar esa deuda o ese compromiso que vas a tener. Ahí sí entra el pecado. Cuando tú te pones por aval sabiendo que no tienes, o cuando te pones por aval y no cumples ese compromiso, ahí sí se vuelve pecado. Pero, hermanos, hay que ser sabios y hay que saber cuándo decir sí y cuándo decir no en temas de los fiadores y de los avales. Me fui muy rápido porque obviamente esto ya lo vemos, hermanos. Simplemente es el contexto, ¿no es cierto? Ahora, hermanos, Salomón lo que va a hacer es hablarle a su hijo, pero con otro tema que tiene que ver también con el dinero. Y especialmente el tema principal que vamos a ver el día de hoy es la pereza, que se encuentra del versículo 6 al versículo 11. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Así que vean lo que dice versículo 6. Proverbios 6, versículo 6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Versículo 7, la cual, no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormir y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Vamos a estudiar esta sección de la pereza, hermanos. Pereza nada más. Ajá, la pereza. Y vean lo que dice el versículo 6. Empieza Salomón diciendo, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Aquí, hermanos, si notas, Salomón, ¿a quién se está dirigiendo? Al perezoso, ¿no es cierto? Porque le dice Salomón, da 3 mandatos aquí, 3 ordenanzas se las da al perezoso. La primera está luego al principio del versículo, puedes notar que dice ve, ¿no es cierto? Ve a la hormiga, ese es el primer mandato, ve. Después dice, mira sus caminos, ese es otro mandato. Y por último le pone, y sé sabio. Este verbo, hermanos, de sé, se puede traducir como vuélvete. O sea, la mejor traducción sería vuélvete sabio, ¿no? Ahora, nota, hermano, cómo Salomón presenta a la hormiga como un correctivo para el perezoso, ¿no es cierto? Y también
presenta a la hormiga como una guía para el trabajo duro y disciplinado. Y aquí en el versículo 6, al llamar al perezoso a que se vuelva sabio y a que aprenda de la hormiga, eso implica, hermanos, que el perezoso pues no es sabio. Y si el perezoso no es sabio, ¿en qué lo convierte? En un necio, en un necio. Por eso le dice Salomón al perezoso: perezoso, ve, mira, vuélvete sabio, porque tú eres un necio. Tú eres una persona necia. Hermanos, esa es una característica importante del perezoso. Cuando hablamos del perezoso, hermanos, no nos estamos refiriendo al animal, sino a la persona que es floja, el que no hace nada. Bueno, esa persona perezosa, ese hombre o mujer, son necios. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la sabiduría. ¿Ok? Hermanos, el mismo mundo reconoce que la pereza no es útil. Todo ser humano, hermanos, de manera innata, sabemos que si tú te vuelves perezoso, si tú te vuelves flojo, entonces no vas a llegar a ningún lado, ¿no es cierto? Todo mundo lo sabe. O sea, esto no solamente es un tema de términos cristianos y nada más, ¿no? Todo el mundo sabe que el perezoso, el flojo, no va a llegar a ningún lado. Nada bueno le va a traer. Entonces, nota cómo el perezoso es necio. Él es necio. Esa es una característica. Otra característica del perezoso, hermanos, es que no solamente es necio, el perezoso también es apático. Él es apático. Ve lo que dice el versículo 7. Dice versículo 7, la cual, o sea, hablando de la hormiga no teniendo capitán, o sea, no teniendo líder, ni gobernador, o sea, supervisor, ni señor, eso es gobernante. En otras palabras, no hay nadie que dirija a la hormiga. Sin embargo, versículo 8, ¿qué hace? Prepara en el verano su comida. Observa, hermanos, que la hormiga trabaja por el instinto que Dios le dio, ¿no es cierto? Pero nota que la hormiga no necesita a un superior que le esté empujando, que le esté diciendo, trabaja. Ella no necesita a alguien que le diga, hormiga, despiértate a tales horas para irte a trabajar. No, no hay nadie que le diga algo a la hormiga. Ahora, nota, hermanos, cómo la sabiduría de Dios es muy grande. Porque Dios aquí, hermanos, el Espíritu Santo, toma a la hormiga como un ejemplo en contra del perezoso. ¿No es cierto? Pero, ¿cuál es el contexto de este versículo? El Espíritu Santo, hermanos, no inspiró estas palabras solo porque sí. Solo porque la hormiga es un ejemplo de trabajo duro, no. Hay un contexto. ¿Cuál es el contexto? Versículo 6. Salomón se está dirigiendo ¿a qué tipo de personas? A un perezoso, ¿no es cierto? Salomón se está dirigiendo a un perezoso. Y en contraste al perezoso está la hormiga que trabaja duro, que se esfuerza. Pero el perezoso no trabaja. El perezoso hace las cosas hasta que le digan qué hacer, ¿no es cierto? Hasta que lo presionen, hace las cosas. Y hermanos, esa es la implicación aquí. Que veamos cuáles son las características de un perezoso. Y el perezoso no trabaja hasta que le digan que tiene que trabajar. Ahora, hermanos, ¿tú quieres saber si eres perezoso? O sea, si eres flojo o no. Es muy sencillo. Solo tienes que pensar, tienes que examinarte, porque es necesario, hermanos, que tú tomes tu vida, que tú te examines a ti mismo para que puedas contestar esta pregunta y así tú pienses y digas, ¿qué es lo que yo hago? Para hacer las cosas, ¿tienen que estar detrás de mí? ¿Esperas que te digan qué hacer? Porque si tú lo haces, eso muestra que en tu vida hay pereza, ¿no es cierto?
Porque de acuerdo con este texto, hermanos, el perezoso se espera hasta que estén detrás de él, ¿no? Que lo estén moliendo. Haz esto, haz esto, haz esto, ¿no es cierto? Por el contrario, dice Salomón, mejor hay que imitar la sabiduría de la hormiga, ¿no es cierto? Porque la hormiga busca algo para trabajar, busca el que hacer, ¿no es cierto? Y esto, hermanos, tú lo puedes aplicar en tu trabajo, en tu casa, ¿no es cierto? En tu escuela, en la iglesia misma se puede aplicar estos principios sin la necesidad de que te digan qué hacer. Tú puedes ir y aplicar la palabra de Dios. Tú puedes ir y trabajar en las cosas sin que alguien esté atrás de ti. Ahora, hermanos, no hay que malinterpretar estas palabras. Nosotros no estamos diciendo que tú hagas lo que quieras sin considerar la autoridad con la que estás. Porque muchas veces podemos pensar, entonces yo voy a ser como la hormiga y yo me voy a poner a hacer cosas sin pedirle permiso a mi jefe. No estamos diciendo eso, hermanos. Lo que estamos diciendo es que tú debes que tomar la iniciativa al trabajar. ¿No es cierto? Tú tienes que tomar la iniciativa de servir, pero obviamente en sumisión a tu autoridad, en el ámbito que sea. Casa, trabajo, iglesia, escuela, etcétera. ¿No es cierto? Porque, hermanos, muchas veces solo pensamos que un hombre perezoso o que un hombre flojo es el que se la pasa ahí sentado, ¿no es cierto? Sin hacer absolutamente nada. Pero no necesariamente ese es el perezoso. Un perezoso también se caracteriza por una persona que le tienes que estar, como coloquialmente se dice, arriando. Que tienes que estar detrás de él. Y que, por favor, haz esto. Y ahora te toca esto. Y hiciste aquello y tienes que hacerlo. ¿No es cierto? Ese también es un perezoso. Un perezoso no solo es el que está sentado, es el que lo tienes que arriar para que haga las cosas. Lo vuelvo a repetir, hermanos. Esto aplica donde sea. En casa, en el trabajo, en la iglesia, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, una persona perezosa siempre se esperará a que le digan qué hacer. Siempre va a ser así la perezosa. Hermanos, el hombre perezoso, la mujer perezosa, escucha, no tiene iniciativa propia. No tiene iniciativa propia. Por eso decimos que son apáticos. Son apáticos porque ellos no tienen una iniciativa propia. ¿No es cierto? Los tienes que empujar a hacer las cosas, ¿no es cierto? Así es el perezoso. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver en primer lugar que el perezoso es necio, ¿no es cierto? El perezoso es apático y también, hermanos, el perezoso es imprevisor. Es imprevisor. Y aquí, hermanos, en este punto de que el perezoso es imprevisor, ¿qué creen? Todos los mexicanos culturalmente somos imprevisores, porque no somos previsores. No preveemos, hermanos, en el futuro. Nota lo que dice versículo 8, Proverbios 6, versículo 8. Vean, Proverbios 6, versículo 8 dice, prepara en el verano su comida. Estamos hablando de la hormiga, ¿no es cierto? La hormiga prepara en el verano su comida o su pan, mejor traducido. Y ahora, hermanos, Salomón pone de ejemplo a la hormiga preparando su comida, ¿en cuándo? En el verano, ¿no es cierto? ¿Por qué el verano? Exacto. Es en el verano porque viene el invierno. Las hormigas se preparan para cuando llega el invierno, porque en el invierno no encuentran comida. Así de simple. Pero observa, hermanos, la sabiduría de Dios que ha puesto en las hormigas. Las hormigas, ¿qué hacen? Prevén, ¿no es cierto? Prevén su comida. La hormiga prepara su provisión para cuando no pueda trabajar, para cuando no pueda encontrarse con su comida. Hermanos, este es un gran principio sabio para nosotros. Y esto, hermanos, nosotros lo podemos aplicar a varias áreas de nuestra vida. Por ejemplo,
esto puede aplicar en el ahorro, ¿no es cierto? Guardas tu dinero, ya sea en el banco o abajo de tu colchón, ¿no es cierto? Tú te preparas en situaciones donde no puedas trabajar. Tú ahorras. Tú tienes un fondo de retiro. O quizás tú tienes un seguro médico para cualquier cosa, ¿no es cierto? Hermanos, esto es lo que hace una persona sabia. Esto es lo que hace una persona que no es necia, que no es perezosa. Porque la realidad, hermanos, es que el perezoso no es un previsor, es un imprevisor. Pero nosotros tenemos que tener la mentalidad de la hormiga, ¿no es cierto? De guardar, de ahorrar. Hermanos, muchos de nosotros, como coloquialmente lo decimos, nosotros vivimos a la viva México, ¿no es cierto? Este dinero lo necesito para pagar unas cosas más adelante, pero pues qué importa, ¿no es cierto? Ya llegará ese día y hoy me voy a gastar todo y hoy lo voy a disfrutar. Y hermanos, en términos bíblicos, eso es ser un perezoso. Porque tú no estás siendo un previsor, tú estás siendo un necio, un perezoso. ¿No es cierto? Y aquí, hermanos, hay un principio bíblico, muy importante. ¿Saben cuál es el principio bíblico aquí? La planeación de tus finanzas. Ese es el principio bíblico que vemos aquí. La planeación de tus finanzas. Algunas personas creen que es presuntuoso planear para el futuro, pero no es así, hermanos. Al contrario, el que planea para su futuro es una persona sabia. Y por supuesto, todo tiene que estar puesto en el Señor, ¿no es cierto? Como lo dice Santiago 4:15, en lugar de lo cual debería de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, todo lo pongo en las manos del Señor, porque yo reconozco que el Señor es soberano, ¿no es cierto? Y el Señor está en control de todo. Pero hermanos, también es bueno planear para el futuro. Eso enseña tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, enseñan que es bueno planear. Por ejemplo, vean lo que dice Lucas 14:28, si me acompañan. A Lucas 14:28. Lucas 14:28. El perezoso ni para comer se preocupa. No, para nada el perezoso. Vean lo que dice Lucas 14, versículo 28. Obviamente, hermanos, en su contexto de este pasaje que vamos a leer, el contexto habla de la salvación, ¿ok? De eso habla realmente el contexto. Pero aquí, hermanos, hay una luz que nos habla de la planeación. Vean lo que dice el versículo 28. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Eso está planeando, ¿no es cierto? Tú planeas para construir. Versículo 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a burlarse de él, diciendo, versículo 30, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y vean versículo 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si puede, versículo 32, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Nota, hermanos, que aquí estamos hablando de planeación, ¿no es cierto? Estos hombres planean. ¿Y sabes algo, hermanos? Hay una práctica muy mala que por desgracia hay muchos dentro de la iglesia cristiana. Y con lo que voy a decir, hermanos, no quiero que me malinterpreten, pero a veces malamente se piensa solo vivir por fe. En el sentido, hermanos, que muchas gentes dicen, yo solo confío en el Señor. Y hermanos, no quiero que me malinterpretes. Claro
que debemos de confiar en el Señor, ¿no es cierto? No digo que no. Es bueno confiar en el Señor. Pero lo que digo, hermanos, es que a veces esa confianza, esa fe, nosotros la usamos de manera pecaminosa. Por ejemplo, alguien puede decir, no trabajo y no busco trabajo porque tengo fe en el Señor que Él me dará un trabajo. Híjole, esa fe está malintencionada, ¿no es cierto? Porque no estás haciendo absolutamente nada para encontrar el trabajo, ¿no es cierto? O alguien más podría decir, me voy a embarcar en este compromiso financiero a pesar de que no tengo dinero para pagar, pero ya el Señor me va a dar. Hermano, creo que esto es una responsabilidad muy grande, ¿no es cierto? Pensándolo con alevosía. Claro, y estás usando tu fe de manera pecaminosa, ¿no es cierto? Como lo vemos en Proverbios 6, hermanos, y como lo vemos aquí en Lucas 14, o sea, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios nos llama a planear, ¿no es cierto? Y Dios nos llama a la planeación financiera, porque esa es una virtud. Una virtud es el planear las cosas. Dios, hermanos, quiere que nosotros como cristianos seamos los más analíticos, seamos los más cuidadosos, seamos los más sensatos, los más prudentes en todas nuestras áreas de nuestra vida. Porque eso quiere el Señor, que nosotros planeemos. Pero el Señor quiere que lo hagamos confiando en Él. Así que acompáñame a Santiago capítulo 4, versículo 13. Vean lo que dice Santiago 4, versículo 13. Vean lo que dice. Santiago 4, versículo 13. Vean lo que dice. Aquí hay algo importante que quiero enseñarte. Vean, Santiago 4:13, ¿ya lo tenemos? Sí. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Nota a estos hombres, hermanos, que están haciendo planes, ¿no es cierto? Ellos están diciendo, vamos a tal lugar, ¿no es cierto? Vamos a hacer esto y aquello y en la mañana y tal, ¿no es cierto? Están haciendo planes. Y vean versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esta palabra de neblina, hermanos, se refiere al aliento de la mañana fría. No sé si lo han visto cuando habla, la mañana es muy fría, le haces, sale como que tu aliento, pero en ese instante se desaparece, ¿no es cierto? Bueno, esa es la idea de neblina aquí. Es algo temporal, es algo frágil, ¿no es cierto? Ahora, alguien puede decir, bueno, entonces Dios condena el planear. ¿Es malo el planear? No. Lo que Dios está condenando aquí, hermanos, es la actitud arrogante del versículo 13. Porque los hombres del versículo 13 que dicen, vamos a hacer esto y aquello, ¿no es cierto? O sea, ellos dan por sentado que lo que ellos van a hacer, eso va a suceder sí o sí, ¿no es cierto? Y eso refleja arrogancia. Eso es lo que Dios condena. Él condena la arrogancia. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 15, vean lo que dice versículo 15. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Nota, hermano, aquí está la planeación, ¿no es cierto? Viviremos y haremos esto o aquello. Tú planeas, es bueno planear, pero esta planeación tiene que estar sujeta en Dios. Por eso dice, si el Señor quiere. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Tú tienes que decir, Señor, yo voy a planear porque sé que planear es algo sabio. Así como lo hace la hormiga de Proverbios 6. Yo voy a calcular los costos. Yo voy a ser prudente. Yo voy a ser un buen administrador de lo que tú me das.
Pero yo sé, Señor, que todo esto está sujeto a tu voluntad. Y esa es la actitud que tú debes de tener, hermano. Pero aquí hay un problema muy grande. Ve, versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. ¿Cuál es la jactancia aquí, hermanos? La del versículo 13. Hombres arrogantes. Esa es la jactancia. Hombres arrogantes que piensan que se hará lo que ellos dicen. Esa es la arrogancia. Hermanos, mejor hay que planear, pero siendo sumisos en el Señor. Esa es la planeación que el Señor quiere. Y regresando a Proverbios capítulo 6, hermanos, regresando a Proverbios capítulo 6, entonces hemos dicho, hermanos, que el perezoso es necio, ¿no es cierto? El perezoso es apático, el perezoso es improvisor, pero también el perezoso es flojo. Esto suena obvio, hermanos. Suena obvio, pero nota lo que dice versículo 8. Proverbios 6, versículo 8 dice, prepara en el verano su comida. O sea, la hormiga prepara en el verano su comida, ¿no es cierto? Pero nota lo que Salomón quiere que aprenda el perezoso. Dice versículo 8, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento, o sea, su comida. Nota algo importante. ¿Cuándo trabaja la hormiga? De acuerdo a este versículo, en el tiempo de la siega, ¿no es cierto? O sea, ella trabaja en el tiempo de trabajar, ¿no es cierto? La hormiga trabaja para comer y ella tiene que recoger para comer, ¿no es cierto? Y nota algo importante, la hormiga trabaja muy duro, porque no solamente trabaja para el día de hoy, ¿no? Ella también trabaja para tener comida en el invierno, ¿no es cierto? Cuando ya no pueda trabajar. Por eso ella trabaja muy duro. Por eso dice ahí el versículo 8, prepara en el verano su comida. Hay un esfuerzo, hay un trabajo duro. ¿No es cierto, hermanos? Porque no solo es para hoy. Esta hormiga tiene en abundancia y esta hormiga puede guardar para el invierno porque trabaja duro. Esa es la realidad. En contraste a esto, ¿quién está? El perezoso. El perezoso que es flojo, porque no trabaja para comer hoy, ni mucho menos para el futuro. Es un perezoso, es un flojo. Este hombre perezoso no trabaja duro. Y hermanos, el trabajo bíblico es una virtud, ¿sabían eso? El trabajar es una virtud. Pablo le dijo a los tesalonicenses, el que no trabaja, que no coma. ¿No es cierto? Así de sencillo. Porque, hermanos, el trabajo, ¿ustedes sabían que es parte del diseño original de Dios? ¿Ustedes sabían que el trabajo no es una maldición? ¿Cómo lo sabemos? Por Génesis 2.15. Vean lo que dice Génesis 2.15. Génesis 2, versículo 15. Vean lo que dice Génesis 2, versículo 15. Génesis 2, versículo 15. ¿Ya lo tenemos? Nota, Génesis 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Aquí Dios está poniendo a Adán a trabajar, ¿no es cierto? Tú, Adán, vas a labrar y vas a guardar todo este huerto que tengo para ti. Si recuerdas, hermanos, el pecado aquí todavía no entra. Entonces, el trabajo, hermanos, es un regalo de Dios para el ser humano. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque a través del trabajo, hermanos, nosotros podemos expresar la imagen de Dios. ¿Sí sabías eso? A través del trabajo tú puedes expresar la imagen de Dios. ¿Cómo tú expresas o cómo reflejas la imagen de Dios?
Pues por medio de la creatividad, por medio de la productividad, porque Dios es así. Y entonces tú lo reflejas y tú reflejas la gloria de Dios. Y así podemos glorificar a Dios y también beneficiar a la sociedad, ¿no es cierto? Claro, es un talento, es un don que Dios ha dado, es una virtud del trabajo que Dios nos ha dado. Y esto, hermanos, lo refleja todo ser humano. O sea, tanto cristianos como no cristianos. Es más, el más pagano, el más avaro, el más pecador, por la gracia de Dios puede reflejar la gloria de Dios por medio de su trabajo. Y puede ser bendecido. Aunque toda esa bendición la use para su perdición. Pero al final Dios es el que lo bendice, porque Dios es el que da el trabajo. Hermanos, el trabajo es el medio principal por el cual Dios va a suplir todas nuestras necesidades básicas, diarias de nuestra vida. Porque el trabajo es un regalo de Dios. Así que, hermanos, no menospreciemos el trabajo. No seamos como el perezoso de flojos, sino seamos como la hormiga y trabajemos duro y honremos el trabajo que Dios nos ha dado. Sigamos avanzando, hermanos. Vean lo que dice Proverbios 6. Regresando a Proverbios 6, para ir acabando, miren cómo es el perezoso también. Proverbios 6, versículo 9, dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Nota, el perezoso es una persona dormilona, ¿no es cierto? Duerme demasiado el perezoso. Versículo 10, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. La idea, hermanos, es que el perezoso, esta persona, duerme en exceso. Duerme en exceso. Es obvio, hermanos, que nosotros tenemos que dormir lo necesario para tener una buena salud, ¿no es cierto? Y hay gente que por temas de enfermedad pues tiene que dormir un poco más para tener buena salud también. Eso se entiende, hermanos. Pero el punto aquí es que debemos de tener cuidado de no dormir excesivamente por pereza. Aquí hay que tener cuidado en esto. Alguien puede decir, bueno, pero Dios mandó a descansar, ¿no es cierto? Es más, en el Antiguo Testamento está el día de reposo y tenemos que descansar. ¿Es una realidad? Sí. En el Antiguo Testamento, Éxodo 23:2, está el día de reposo. Dios mandó a los israelitas a descansar ese día, ¿no es cierto? Pero aún así, hermanos, Dios mandó a descansar ¿cuántos días? 1 de 7. Eso no es nada. En términos de porcentaje, hermanos, 1 de 7 días no es nada. No fue mucho tiempo. Ahora, hay algo importante que no tenemos que olvidar. El día de reposo está en el antiguo pacto, ¿no es cierto? Ahora nosotros vivimos bajo un nuevo pacto. Y de acuerdo a Colosenses 2:16 y 17, el día de reposo se anula. Se anula el día de reposo. Y como cristianos no estamos obligados a guardar el día de reposo. Es más, el Señor Jesucristo en Marcos 6:31, ya si quieren después lo leen en su casa, en Marcos 6:31, el Señor quiso que sus discípulos descansaran en un momento en su ministerio, porque estaban ellos ocupados y estaban trabajando mucho. Y el Señor les dice, descansen, tómense un tiempo para que coman, relájense. O sea, vemos los dos polos, por un lado el reposo y por otro lado el trabajo duro. Porque, hermanos, el reposar no es malo. No es malo el reposar. El darte un tiempo de descanso no es malo. Es más, vean lo que dice 1 de Timoteo 6:17. 1 de Timoteo 6:17, vean lo que dice. 6. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17. Primera de Timoteo 6:17. ¿Ya lo tenemos?
Dice así, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, dice, escucha, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, escucha, para que las disfrutemos. O sea, hermanos, por medio del trabajo, Dios nos da mucho, ¿no es cierto? Y dice al final que Dios nos los da para que lo disfrutemos. Dios nos da las cosas para disfrutarla. Y dentro del disfrute, pues incluye irte de vacaciones y descansar. Porque eso Dios te lo da para que tú lo disfrutes. Nota, hermanos, que realmente el descanso es un modelo bíblico. No es malo descansar, no es malo tomar vacaciones. El descanso en sí mismo no es pecado, no es pecaminoso el descansar. Pero ¿cuándo entra el pecado, hermanos? Cuando tú descansas, escucha, de manera excesiva con motivos de pereza. Ahí es cuando entra el pecado, cuando solamente estás de perezoso. Hermanos, realmente nosotros hay que evitar dormir de manera excesiva, de manera perezosa, de manera pecaminosa. Hay que evitarlo, porque esa es la actitud que hay en el fondo, la pereza. Y la pereza sí es un pecado. Es más, hermanos, el Nuevo Testamento nos manda a que no seamos perezosos, ¿sabías eso? Ve lo que dice Romanos 12:11. Romanos 11:11. Porque alguien puede decir, bueno, es que lo que me estás diciendo en Proverbios está en el Antiguo Testamento. 12:11. Pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Ahí está. Romanos 12, versículo 11. Vean lo que dice. Romanos 12, versículo 11 dice, escucha, en lo que requiere diligencia, ¿no qué? No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No perezosos, dice Pablo, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, nota que la pereza es un pecado. Y en términos prácticos, hermanos, la pereza realmente puede contribuir a muchos más otros pecados. De hecho, hermanos, a lo largo de la historia vemos que la pereza ha perjudicado a naciones enteras. Porque realmente, hermanos, la pereza es algo que trae consecuencias muy grandes. Consecuencias malas, muy grandes. Y es más, ¿para qué vamos tan lejos, hermanos? Aquí en nuestro país, México. Todos nosotros somos muy buenos para las fiestas, ¿no es cierto? Pero para otras cosas, no destacamos en frente de otros países. Esa es la realidad, hermanos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no hay constancia, no hay práctica, no hay trabajo duro. Y la pereza, hermanos, pues nos gana. Y nosotros le ganamos a todos en la pereza. Sí, obviamente, hermanos, nosotros entendemos que si te vas al extremo de trabajar muy duro por todo, pues también es malo. ¿No es cierto? Digo, los dos extremos son, tanto el extremo de trabajar como el extremo de no trabajar son malos. Lo que nosotros tenemos que hacer es enfocarnos en los principios bíblicos para no pecar en contra de Dios, ¿no es cierto? Tanto en el trabajo como en el descanso. Pero hermanos, no por nada en historias bíblicas vemos que las naciones más bendecidas son las que se esfuerzan más, son las que son más productivas, son las que son las menos perezosas, ¿no es cierto? Y es más, en la actualidad aplica exactamente lo mismo. Ahí están los chinos, que son potencia mundial, ¿no es cierto? Los japoneses, ¿sí? Los europeos, todos ellos están arriba. Obviamente, hermanos, sabemos que también tienen sus cosas malas, ¿no es cierto? Pero hablando de general de la pereza, ellos son más altos que nosotros. Ellos, por eso los japoneses, hermanos, tienen las empresas más grandes en varios sectores, porque ellos trabajan duro. ¿No es cierto? ¿Cómo? Claro, la disciplina es parte del trabajo duro. Sí, sí, sí.
Y hermanos, la realidad es que como cultura, nosotros como mexicanos nos cuesta mucho dejar la pereza. Y a veces los padres influyen en eso. Porque los padres dicen a sus hijos, ¿cómo le vamos a dar este trabajo a mi tesoro? Está bien chiquitito. Y los padres lo arrimen a que sus hijos no hagan nada, ¿no? Por el lado contrario, hermano, ve a los japoneses. A sus hijos los ponen a hacer cosas en su casa desde pequeños, aunque el hijo no quiera, aunque el hijo no le guste, y los ponen a trabajar. Y ellos se hacen responsables, se hacen disciplinados y crecen grandemente, hermanos. Obviamente estoy hablando en términos generales de la pereza, hermanos. Y a manera de ilustración, créanme, hermanos, que la pereza tiene consecuencias muy grandes para nuestra vida. Entonces, hermanos, para acabar también, otra característica que tenemos que evitar del perezoso es evitar su pobreza. Evitar su pobreza. Vean lo que dice Proverbios 6, versículo 9. Regresando a Proverbios 6, versículo 9. Vamos a leer desde el 9 en adelante, solo para tener contexto. Versículo 6, versículo 9 dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Y escucha, así vendrá tu necesidad. Esta palabra de necesidad en hebreo, hermanos, es pobreza. Así vendrá tu pobreza, ¿como qué? Como caminante, o sea, como vagabundo. Así vendrá tu pobreza como vagabundo. Y escucha, y tu pobreza como hombre armado. Aquí, hermanos, la Reina Valera lo traduce como necesidad, en lugar de pobreza lo traduce como necesidad, porque realmente aquí vemos que hay una necesidad económica. Por eso hay pobreza, porque hay una necesidad económica. Y dice al final del versículo 11, y tu pobreza como hombre armado. Hombre armado, hermano, se puede traducir como insolente o como mendigo. Como un hombre, tu pobreza te alcanzará como un hombre mendigo. Pero realmente, hermanos, la traducción en hebreo, sinceramente, es un poco de traducir qué quiere decir hombre armado. No se sabe con exactitud a qué se refiere hombre armado. Pero la idea es esta. Si tú ves el versículo 9 y versículo 10, vemos a un hombre que duerme excesivamente de manera pecaminosa, ¿no es cierto? Y entonces ese hombre que duerme excesivamente de manera pecaminosa, él va a enfrentar una gran necesidad en su vida en términos económicos. O sea, él va a ser pobre. Él va a ser pobre. Esa es la idea. La pobreza y la necesidad se van a aferrar al hombre perezoso por dormir de manera excesiva y pecaminosamente. Esa es la idea que Salomón está mostrando aquí a su hijo. En otras palabras, Salomón dice que la pereza te lleva a la pobreza. Así de sencillo. Eso es lo que está diciendo Salomón. Pero hermanos, debemos de aclarar algo importante. La pobreza no siempre es el resultado de la pereza, ¿eh? No siempre el pobre es pobre por ser perezoso. No. Es más, ¿sabían ustedes que los pobres son parte de la creación de Dios? Ya lo vamos a ver aquí mismo en Proverbios 6. Pero no eres pobre siempre porque eres perezoso. No necesariamente. El punto aquí, hermanos, que simplemente quiere reflejar Salomón a su hijo y que quiere que nosotros entendamos, es que ciertamente el pecado de la pereza, el pecado de la flojera, sí te puede llevar a que tú tengas una necesidad económica muy grande. A tal punto, hermanos, que tú seas un pobre. Si tú te dejas dominar por ese pecado, puedes llegar a esos extremos de pobreza. Hermano, si tú enfrentas un problema económico hoy y no tienes lo suficiente, podría, y lo recalco, podría ser por pereza. Podría ser por pereza, de acuerdo a este pasaje.
Porque a lo mejor, hermanos, tú no tienes lo suficiente, porque tú tienes estas características que estamos estudiando del perezoso. A lo mejor tú eres apático y tú esperas a que te digan qué hacer. A lo mejor tú no tomas la iniciativa. Y si tú eres así, hermanos, pues obviamente tú no vas a durar en tu trabajo y te van a correr, porque no tienes iniciativa propia, ¿no es cierto? Porque todo lo haces hasta que tu jefe te diga, ¿no es cierto? O quizás estás enfrentando necesidad económica porque, como el perezoso, te gastas todo tu dinero sin ahorrar. Y tú gastas y gastas y gastas. Y ya lo veremos también en Proverbios, hermanos. Gastar en lujos también afecta a tu economía. Proverbios también nos enseña eso. Porque a ti te gusta gastar y entonces no hay ingresos, no hay ahorros y te vuelves un hombre necio, perezoso. O quizá, hermanos, tú tienes una necesidad económica, pues porque no has trabajado duro. No has trabajado como deberías de trabajar. Y tú descansas de manera excesiva, de manera pecaminosa. Y ahora estás enfrentando necesidades económicas por ese pecado de pereza. Hermanos, estos simplemente son ejemplos prácticos que te van a llevar a evaluar tu vida. Y si tú te identificas en estas marcas de pereza, entonces tenemos que arrepentirnos, ¿no es cierto? Y tenemos que cultivar una vida sabia como la hormiga, ¿no es cierto? Y debemos decir, Señor, dame sabiduría. Claro, dame sabiduría, así como la hormiga. Porque aquí, hermanos, el mensaje de Dios está más que claro, ¿no es cierto? Dios quiere que quitemos ese pecado de pereza en nuestras vidas y que en lugar de ser necios, seamos sabios. Entonces, hermanos, hay que pedirle a Dios que nos ayude a evaluar nuestra vida para que así nosotros podamos evitar el pecado de la pereza y podamos evitar todas estas características de un hombre perezoso. Y mejor tengamos las características como la hormiga, hombres sabios, hombres que ahorran, hombres que buscan trabajar, que buscan la iniciativa, hombres que buscan el trabajo duro. Cuando digo hombres me refiero tanto a mujeres como a varones, porque así, claro, esto aplica, como lo dije, esto aplica en todo, en el trabajo, en la escuela, en la casa y en la iglesia. Sí, claro. Sí. Sí, claro, claro. Como las mujeres que son amas de casa también tienen trabajo, responsabilidad de administrar su casa, ¿no? Entonces, si ellas son perezosas, pueden caer en estos pecados, sí. O sea, esto aplica para todos, hermanos. Y nosotros tenemos que ser sabios y rogarle al Señor y decirle, Señor, ayúdame a evitar la pereza. Y ese es lo que Salomón nos enseña aquí, hermanos. Y con esto acabamos, hermanos. Y si Dios quiere, la otra semana le continuamos porque ya se nos va el tiempo.